Para lograr resultados creativos, por favor, demos la cálida bienvenida a la licenciada Dana Ríos. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo sé que muchos ya me conocen, muchos no. Para los que no, igual ya la profesora me presentó. Yo soy Dana Ríos, soy diseñadora gráfica, tengo 26 años. Parezco nomás más chica, les juro que tengo 26. Estudio y trabajo en el diseño gráfico prácticamente desde que tengo 17 años. O sea, terminé el colegio un año antes. Entonces, desde que terminé el colegio estoy trabajando en esto. Hacía cosas muy feas, la verdad, pero ya cuenta como experiencia. Hoy, así, cero criterio, pero ya era diseño gráfico, era usando Corel, la verdad. Pero ya trabajo hace mucho tiempo en esto. Justamente eso es lo que te va dando criterio, el tema de trabajar en muchas cosas, hacer muchas cosas. Entonces, ponerle que todas esas cosas siempre te va a hacer crecer. Y nunca le digan no a cosas muy chiquititas que ustedes piensan que, ay, ese laburo es muy chiquito para mí, yo capaz tengo que hacer cosas más grandes. Capaz muchas veces ese primer laburo feo que están haciendo les puede abrir puertas, porque ya es una experiencia para ustedes, ya es un rol, un puesto, algo para su CV que va a estar ahí, capaz sea feo, pero ya es algo que ustedes hicieron, algo que salió de ustedes y ya cuenta como experiencia. Ahora, hoy lo que vamos a hablar es de qué rol lo que tenemos nosotros como diseñadores gráficos, porque muchas veces vemos en esos flyers de busco diseñador gráfico que sepa fotografía, video, escriba, sepa de Facebook, analítica, pauta, y es como qué es lo que nosotros tenemos que hacer como diseñador gráfico. Y el punto de eso es esta charla. Bueno, ya les hablé de mí. Ahora, primero hay que entender un poquito cuál es la pirámide que hay normalmente en una agencia. Esto no es un sí o sí tiene que ser, pero es un normalmente es así. ¿Eso qué quiere decir? No todas las agencias van a tener esta estructura ni esta organización, pero normalmente tienen. O sea, al menos en mi caso, de todas las que yo fui, fue como que este orden siempre fue. Capaz hay veces que tenés más roles otra vez a la cabeza, tipo más directores de otra cosa ahí a tu alrededor, pero normalmente suele ser así. Lo primero que tenemos que entender es que en toda agencia hay un DGC, que es el director general creativo, que normalmente es o un diseñador gráfico, que ya está hace años, o un creativo, que ya está hace años en la empresa, y tiene el criterio de dar ok a todo para que salga cualquier cosa al público, para que cualquier cosa vaya al cliente. Es decir, todo lo que hace el equipo va a pasar por él y después se va a ir al cliente o después va a salir a flote, va a ir a TV, va a ir a donde sea. Normalmente el DGC es el que toma esa decisión de este sale o no, ¿saben qué? Tenemos que cambiar, vamos a hacer de nuevo. Después, abajo, nosotros siempre estamos abajo de todo esto, pero arriba de nosotros normalmente está un director de arte. ¿Qué es un director de arte? Es un diseñador gráfico que ya tiene el criterio de poder decidir, de tener ese criterio de decir esto está bien, esto está mal, esto va a salir bien, esto va a salir mal, esto tiene todas las necesidades para que vaya al periódico, para que vaya a redes. Para eso está un director de arte. Y normalmente es un diseñador gráfico. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien que haya estudiado, alguien que sepa tanto de conceptos como de colores, como de tipografías. Entonces, por eso está el director de arte. O si no, cualquier diseñador haría algo y enviaría nomás directamente. Abajo de eso está el diseñador senior, los diseñadores juniors, están los animadores y los ilustradores. Normalmente, cuando entramos a diseño gráfico decimos yo quiero entrar porque yo quiero dibujar y porque a mí me gusta dibujar. Pero ilustrar es una carrera aparte. ¿Eso qué quiere decir? Si yo me quiero dedicar a la ilustración, yo puedo ser diseñadora gráfica, pero puedo aparte dibujar, puedo aparte ser ilustradora y cobrar netamente por ilustrar, no por mi trabajo como diseñadora que yo te hice un dibujo. Ese dibujo ya es un trabajo aparte tuyo que debería de ser cobrado. Yo, por ejemplo, nunca dibujé, o sea, dibujo, pero nunca dibujé para ningún trabajo, para ninguna agencia, porque siento que es algo mío nomás, algo que me gusta hacer y que cuando empiezo a monetizar se me van las ganas porque
es como que ya me ponen ciertos criterios, ciertas cosas que yo no quiero hacer porque eres mi dibujo y era lo que yo quería hacer. Entonces, normalmente, por eso yo personalmente no monetizo con mis ilustraciones. Pero si yo sé dibujar, si yo quiero dedicarme a la ilustración, tengo que investigar sobre eso, ver qué tipos de ilustraciones existen para todo lo que es publicidad, porque no es lo mismo ilustrar nomás que ilustrar para publicidad. Tiene otra vez un camino, tiene otra vez ciertos ítems que cumplir, pero eso es un trabajo aparte, por lo cual se cobra aparte. Después están los diseñadores junior, que normalmente son los que entraron recién a la agencia, los que empezaron recién a dibujar, a diseñar. Y después están los diseñadores senior, que un diseñador senior es una persona que ya, más allá de los años que tuvo, es por todos los lugares que ya pasó. Si ya pasó por imprenta, ya pasó por animación, ya pasó por maquetación, si ya pasó. Es un diseñador que ya pasó por todos los puestos que tuvo que haber pasado, por todos los tipos de diseño gráfico que existe, como para poder darle un trabajo a ese diseñador gráfico y que él pueda hacer un proyecto y terminar ese proyecto solo, sin que nadie le diga, mira, cámbiame esto, cámbiame aquello. Un diseñador senior es una persona que viene, va a empezar un proyecto y va a poder terminar solo ese proyecto. Obviamente siempre con feedbacks, mira, podemos hacer esto, pero normalmente un diseñador senior es el que culmina y que puede terminar solo lo que está haciendo. Un diseñador junior normalmente es una persona que, como empezó recién, necesita una ayuda, necesita una guía, necesita una persona que le diga, mira, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Siempre es una persona que necesita todavía una guía, no porque esté haciendo mal su trabajo, sino porque está empezando recién y la persona que está por encima le tiene que decir cómo hacer. Porque no puedes dejarle también a una persona que está empezando recién, no importa si es un senior y entró recién a la agencia, nunca va a poder hacer de cero algo porque no conoce los criterios ni todas las líneas o lo que tenga la marca como tal. Yo ahora estoy empezando un trabajo nuevo, yo soy senior, pero estoy como que al que anima, que está al lado, es como que, y esto se puede hacer, y esto podemos hacer porque soy nueva y porque no conozco qué la marca puede hacer o no puede hacer. Por más que tenga un manual, es como que hay cosas que sí y cosas que no, que como esta persona que ya está hace más tiempo me puede decir. Entonces, tampoco es como que tengan miedo de que empezaron recién y se sienten ahí solitos y no pregunten y hagan nomás y ven si está bien después de que ya terminaron todo el trabajo. Es mucho mejor siempre preguntar, acercarse al que está al lado, al que ya está hace más tiempo y decir, che, esto está bien, ¿te parece esto? Esto dicen que la marca puede ser, tiene la onda de la marca, va pio por lo que está haciendo la marca. Entonces ustedes ahorran cambios, ustedes ahorran laburo y también van creciendo porque se van informando sobre cómo trabaja la marca, sobre cómo trabaja la empresa. Y después están los que son los animadores. Es la gente que se encarga de animar, justamente. Son los motion designers, porque normalmente te piden, cuando buscan laburo, te piden un diseñador gráfico que maneje After Effects. Eso no es ser diseñador gráfico. Eso es ser animador. Ahora, vos como diseñador gráfico podés ser animador y tenés el plus que ya tenés ese criterio de diseño gráfico para diseñar. Porque cuando vos vas a animar algo, parece re loco, pero es como te dicen, mira, necesitamos un posteo en el cual diga esto, esto y esto. Para que vos animes, tiene que pasar toda la animación primero en tu cabeza. Vos tenés que sentarte y decir, bueno, este texto va a entrar así, este fondo va a salir así, el segundo texto va a ir en la segunda placa. Animar es como que vos tenés que animar primero todo en tu cabeza y después recién tenés que armar tu archivo en base a lo que vos te imaginaste y después recién eso va a la animación. No es que vos, bueno, ya sé, tengo que animar, metes así todito tu archivo a After y después haces. Porque todo el archivo que vos vas a meter a After para poder animar, por ejemplo, tenés que saber para qué vas a usar. Y tenés que separar por capas todas las cosas que vas a animar de manera diferente. Entonces, por eso es un plus, por ejemplo, ser diseñador. ¿Por qué? Porque tenés ese criterio de, con este fondo no se va a leer. Voy a dejar nomás quieto el fondo y voy a animarle el texto. O capaz le voy a dejar, estos colores no se van a ver, voy a cambiarle para que hagan más contraste y se pueda leer. Normalmente hay mucha gente que es animadora, que hace un muy buen laburo, pero después vos mirás
tiene unas animaciones increíbles, pero no cumple con lo que tiene que cumplir porque no se puede leer. Tiene poco tiempo de lectura, tiene demasiadas animaciones y no te da para leer, no te da para entender. Entonces, ahí es donde entramos otra vez nosotros como que, che, espera, no, vamos a dejar nomás sacarle unas cuantas animaciones, que ese es el problema que ahora tengo, porque justamente mi compañero hace así animaciones increíbles, pero es como que, che, no se lee con el fondo. Che, vamos a cambiar el fondo para que se lea mejor. Y ahí es donde, si vos sos diseñadora gráfica y animadora, tenés un plus, porque ya tenés ese criterio como diseñador gráfico de qué se va a leer, qué se va a ver, qué colores puedo usar, qué tipografías puedo usar. Que normalmente una persona que es animadora no se dedica a lo gráfico como nosotros. Entonces, hay mucho detrás, hay mucho pienso. Entonces, no es lo mismo, son trabajos distintos. Si yo quiero ser diseñadora gráfica y me quiero dedicar solamente a animar, puedo solamente animar, porque la gente contrata solamente animadores. No, o sea, es decir, obviamente muchas empresas te dicen diseñador gráfico que anime, pero muchos lugares también buscan solo animadores. Entonces, si yo me quiero especializar en eso, puedo ser solamente animador, puedo dedicarme solamente a eso y te van a pagar solamente por hacer uno si es que vos sos bueno en lo que haces y si decís no, yo no quiero diseñar, yo quiero hacer solamente animación. Y vas a tener laburo, nunca te va a faltar laburo porque se busca animadores en todas partes. Y como diseñador gráfico, capaz si seguiste y tenés una base, tenés como que un plus ahí encima que te ayuda mucho. El tema de, tengo criterio gráfico, entonces capaz mis videos puedan ser lindos y se pueda entender lo que estoy comunicando. Ahora, del otro lado están todo lo que es creatividad. Está el director de creatividad, que normalmente es un redactor. Hay veces que vos mirás también los flyers y te está diciendo, no, yo necesito un diseñador que sepa escribir y te mandan a hacer a vos los copies de los planes de posteos y encima tenés que diseñar y encima tenés que subir y encima vos otra vez tenés que hacer el posteo, o sea, vos tenés que sacar de tu cabeza, va a haber 2x1 en hamburguesas y vos tenés que inventar qué va a decir en el flyer como tal, porque no te pusieron y te dejaron a vos como redactora, como content. Entonces, eso es lo que no somos nosotros. Si querés, puede ser, obviamente, como la carrera es muy amplia y para ser redactor vos podés dedicarte netamente a la redacción y eso te abre muchísimas puertas. Si a vos te gusta mucho escribir, eso te abre muchas puertas a ser creativo. Y después de lo que es un director creativo, es una persona que ya entiende tanto de cómo se escribe, cómo se tiene que presentar ciertos formatos, cómo normalmente se escribiría para tal medio, cómo se escribe para web, cómo se escribe para redes sociales, cómo tengo que escribir para banners, qué sé yo. Es una persona que ya tiene un criterio general de todo y que cuando alguien le presenta una campaña, un texto, un posteo, te pueda decir, bueno, ese está bien. Porque muchas veces a alguien se le ocurre hacer así un chiste que vos sabés que vos mirás como diseñador muchas veces y decís, no, acá nos van a funar. O sea, hola, tipo, yo siempre levanto la mano cuando veo que hay así normalmente un content, pone así, vamos a publicar tal meme. Y yo así, ¿ustedes están seguros que vamos a publicar este? Y normalmente siempre levanto la mano y dejo por escrito chicos, este meme se va a entender así, así y así. ¿Y qué puede pasar? La gente va a escribir esto, esto y esto. Yo cumplo con avisarles que esto va a pasar y que es mejor no postear, recomiendo no postear. Y ahora, una vez que eso se va a la marca y la marca te vuelve a decir, no, públicame, ahí ya es problema de la marca si después se le tumba la página por culpa de un meme. Yo ya levanté la mano, no es culpa tuya, no es culpa de la agencia, porque nosotros como profesionales ya levantamos la mano y dijimos, ¿saben qué? Esto yo creo que no. Esto puede pasar tal cosa, esto yo creo que se va a malentender. Entonces, abajo de lo que es el director de creatividad están los creativos, como les digo, son redactores con mucho criterio. Es gente que se puede sentar y vos le decís, mira, hoy tenemos que sacar una campaña y va a salir. A ver, por ejemplo, no sé si vieron ya la campaña de Toyota, el de los mitos. Bueno, eso hace un creativo. ¿Qué quiere decir?
bueno, capaz, lo más probable es que esa campaña haya sido proactividad, que quiere decir, no es algo que el cliente pidió, es normalmente algo que vos estás haciendo las cosas que sí pidió el cliente y aparte estás haciendo, mira, vamos a presentarle 3 ideas que salgan del cuadrado que es la marca, a ver si acepta. Vos le presentás y si acepta, sale. Lo más probable es que el creativo se sentó a escribir más de 5 o 6 ideas distintas de campañas que todas tenían bajadas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía la idea, que tenía cómo iba a salir en redes, cómo iba a salir en TV, cómo iba a salir en posteos, cómo iba a ser en banner, cómo se iba a ver, bocetos de cómo se iba a ver. Probablemente esa campaña de Toyota que vieron tuvo unas 3 o 4 opciones aparte con todo lo que ustedes vieron de Toyota que ya salió, con storyboards, con muestras de cómo sería el video. Es un laburazo y eso normalmente hace el creativo con ayuda del director creativo. Entonces hay mucho laburo detrás de él, mucho pienso. Todo lo que es hacer campañas es algo, no es complicado, pero tiene sus reglas. También hay muchas veces que a nosotros, tanto como diseñadores, tanto como los creativos, se le pide algo. Necesitamos hacer campañas premiables. ¿Y qué son campañas premiables? Ver campañas que van a ser caras para la marca, probablemente ni siquiera venda el producto, pero que sea divertido y que el público acepte. ¿Qué es Toyota? Toyota no te muestra el auto muy poco, tampoco te dice comprar, no te está mostrando así ninguna parte del auto ni todo lo efectivo que tiene. Esa campaña no te está vendiendo el auto. Esa campaña hizo que te guste la marca, hizo que te guste esa publicidad. Esa campaña no estaba pensada en venderte. Esa campaña estaba pensada en que te guste y que te guste la marca. Y entonces por eso es que lo más probable es que eso haya sido por actividad y no una campaña que la marca pidió como tal para que vendas el producto. No es una marca en la que te decía, este auto usa diésel, tiene tanto motor, tanto. No, ni siquiera te dijo qué motor era el auto, no te mostró absolutamente nada. Te mostró 3 autos con 4 o 5 mitos que después todo el mundo se quedó con ganas de que eso fuera una serie. Y todo el mundo le gustó la publicidad de Toyota. Encima hicieron tan bien su laburo que más de uno habrá visto que se perdieron los mitos del museo de Capiatá, o Capiatá creo que era, y eso era parte de esa campaña publicitaria. Hicieron desaparecer los mitos del museo, grabaron la publicidad, sacaron el spot y después volvieron los mitos al museo. Estaba así todo muy bien pensado, pero no te está vendiendo el producto al final, no te está diciendo qué beneficios tiene el producto. Te está mostrando más que el auto es así un re 4x4 y que rompió todos los mitos. ¿Y quiénes manejaron los mitos? Los mitos que desaparecieron de un museo. Entonces, eso normalmente suele ser proactividad, algo que está pensado aparte de todo el laburo luego que ya tenés. Es como que, bueno, tengo 10 laburos, me estoy volviendo loca, pero tengo que hacer uno más. Entonces tengo que presentar esa parte y tiene que tener un formato aparte. Normalmente cuando es campañas y tiene que ir para premiación, porque acuérdense de mí que eso de los mitos va a ganar muchos tatacuás ya otra vez probablemente este año si se inscribe, si alguno conoce los tatacuás. Si no, les invito igual a que averigüen. No es el alfajor, es una premiación que hay en Paraguay acá sobre publicidad, donde se premia desde lo gráfico hasta mensajes. Se premia absolutamente todo lo que tiene que ver con publicidad, con todas las campañas que se hicieron a nivel país de todas las agencias. Y acuérdense de mí que ese va a ganar yo otra vez. Porque no te vendió nada, no te vendió el auto, pero es recreativo. Y lo más probable es que esa campaña también gane un Paraná, porque fue muy buen spot que salió en TV y probablemente sea algo que gane un Paraná, porque tiene re la pinta de que va a ganar. Porque hace 2 años, creo, que recién se habilitó en lo que es publicidad en cuanto a los Paranás, y ganó Santo Tomás el primer Paraná en publicidad. Y lo más probable es que de los mitos sea una campaña que gane un Paraná, porque tiene re la pinta de cumple con todos los ítems que tiene que cumplir como para estar ahí y ganar esa premiación. Cuando están mucho tiempo en agencia, ustedes se dan cuenta cuando su competencia, cuando otra agencia o cuando tu agencia saca algo y vos decís, este va a ganar. No importa qué salga después, vos ya sabés que ese va a ganar alguna categoría. Vos ya sabés que ese va a ganar en TV, vos ya sabés que ese va a ganar en radio, vos ya sabés cuál va a ganar en vías públicas.
Tipo, normalmente cuando estás mucho ahí, vos ya te das cuenta cuáles pueden ganar. Y no, si no es del tuyo, vos decís, cha, core. Es decir, y vos te mataste haciendo una campaña y después sacó otro mucho mejor. Y vos decís, al peor laboré, porque ese va a ganar. Pero sí es que tu agencia te pide estar en todo lo que es premiaciones. Hay agencias que no buscan eso, que no buscan estar en premiaciones. Hay agencias que solamente buscan eso, que todo lo que ellos hacen se enaltece y es más grande si gana premios tanto nacionales como internacionales. Entonces, depende mucho también, y ahí es donde entramos también como diseñadores gráficos a trabajar nosotros con los creativos. Y después están los que son los CMs, que obviamente es la gente que publica, es toda la gente que está pendiente siempre de redes sociales, que no es lo mismo que la persona que tiene que redactar los copies y crear los posteos. Eso hace otra persona. Normalmente es todo junto y es el diseñador que hace copia, pega, sube, que normalmente piden acá, pero ese es otro rol. Ser CM, el que publica, y ser content, el que crea el posteo y crea los pies de cada posteo, es otro rol. Y después, obviamente, dentro de todo lo que es creatividad, está arte, que ahí es donde entra toda la parte de dirección de arte, diseño gráfico, bla, bla, bla. Y todo se elabora junto. Nunca vas a ver que se elabore solo. Capaz el CM, que está todo el día en las redes, sabe de ciertos formatos y viene a decirme a mí, diseñador gráfico, vamos a cambiar este posteo a tal tamaño. Porque ahora en Facebook no se ve así, se ve así. Se corta si es que vos subís. O si subís en Facebook, podemos hacer como un collage, porque en Facebook si subís de A4, se te forma un collage. Entonces siempre vas a elaborar juntos, o sea, siempre vas a trabajar con alguien, nunca vas a trabajar solo, y ahí es donde salen buenas cosas. Y como les estaba contando, dentro de todo lo que es, otra vez, las agencias y eso, están las ejecutivas de cuentas. Ellas van a ser siempre como su jefa, como su mamá, como si ella no te dice algo, no se hace. No importa si viene el dueño de la agencia, si tu ejecutiva te dice que hagas y te dice que no hagas, no se hace. La ejecutiva de cuentas es la persona, el intermedio entre el cliente y todo el equipo creativo. Una vez que el cliente pide algo, chicos, yo necesito que salga una campaña, yo necesito hacer una campaña, necesito hacer un posteo, la ejecutiva tiene que ver, bueno, mi diseñadora gráfica está con esto, esto y esto. Mi CM tiene esto y esto, mi creativo tiene esto y esto. Bueno, vamos a hacer, y le dice al cliente, bueno, te vamos a hacer, pero en 3 días te vamos a poder entregar, porque mi equipo está con esto. O vos querés que pare todo esto y que haga primero esto. Y ahí es donde la ejecutiva tiene que otra vez negociar los tiempos o pedir prestado otro diseñador de algún otro equipo para que se pueda llegar con todo. Porque hay clientes que te dicen, no, yo quiero esto que estás haciendo ya ahora y esto nuevo que te pedí. Los dos tenés que entregar juntos. Y ahí es donde vos estás como que parando uno, haciendo otro, así tipo, y no sabes qué lo que hacer, pero tenés que hacer los dos, porque el cliente quiso los dos. Entonces, una vez que llega a la ejecutiva, el cliente le pide las cosas a la ejecutiva, pasa al ponerle un plan de posteos, pasa al content o redactor. O si es una campaña, pasa al creativo, al redactor creativo. Una vez que tiene eso, va otra vez a la ejecutiva de cuentas para que ella vea con los jefes, vea con los directores de arte, con los directores creativos, qué tal está eso que hizo el equipo. Una vez que está ok, bueno, genial, vamos a hacer, ahí la ejecutiva envía a diseño gráfico. Ahí recién se empieza a graficar, se empieza a hacer tangible y la idea a ser visible. Una vez que hacemos todo eso, pasa a dirección de arte, pasa a los jefes, pasa a quien tiene un poco más de criterio que vos para decirte, bueno, sabes que este color como que no va con la marca, podemos cambiar. Esta foto, la marca no usa este tipo de fotos, vamos a cambiar la foto. Y ahí otra vez es un ida y vuelta hasta que diseño gráfico y todo el departamento de arte llegue a una misma idea, llegue a algo que es exactamente lo que estamos buscando, que es exactamente la idea que se propuso o lo que creemos que es lo mejor para la marca. Y ahí recién vuelve a la ejecutiva de cuentas. Y ella, una vez que tenga ok de todo el equipo en la agencia, se va al cliente. Nunca se va a ir una campaña sin el ok de los jefes, sin el ok del redactor, del director de arte, del director de creatividad, del redactor. Nunca se tiene que ir al cliente sin el ok de los jefes máximos. ¿Por qué?
¿Qué pasa si yo diseño, le envío nomás ya a mi ejecutiva y mi ejecutiva envía? Había algo mal escrito, había algo que no tenía que ser, había justo una palabra o una oración que se re malentendía. Se fue al cliente, el cliente dijo, ah, dale, subimos. Todo mal. Después que la marca subió tal cosa, Dios mío, qué lo que es esa publicidad. No sé si ya vieron ese meme de Tigo de que es insoportable. Lo más probable es que pase eso, que publicidad insoportable, lo siento mucho. Pero es así, córtenle ya con mostrar tan seguido esa publicidad. Pero sin un OK nunca se va a ir. Una vez que tenga OK todo eso, recién ahí va el cliente y el cliente con el OK, siempre escrito en algún lado, nunca por WhatsApp, porque después es como que pasan cosas malas y si no tenés vos ese OK en mail, va a decir yo, ¿por qué salió esto? Yo no dije nada. Mucha gente se puede lavar las manos y dejarles mal a ustedes o al equipo creativo o todo el equipo que está haciendo eso si no hay un OK escrito en algún lado. Vos siempre tenés que tener como que una prueba, un aval de cómo hiciste, de que hiciste tu laburo y del que está arriba tuyo aprobó. Eso OK va a ser la defensa de usted ante cualquier cosa que pase. Porque vos podés escribir mal algo, sí, va a ser tu culpa, pero ya fue también arriba, ya pasó por 5 o 6 personas más y nadie más vio. Entonces es culpa de todos, no es solamente mi culpa, yo escribí mal, pero nadie más vio, porque nadie más me ayudó a ver eso. Entonces es como que es un trabajo en equipo y si la culpa va a ser de alguien que sea en equipo, que no sea solamente mía porque yo escribí mal, sino que había muchos jefes para leer eso, para poder entender y releer eso. Normalmente un creativo siempre luego va a leer un tip para leer y saber si está bien escrito eso. Es leer súper lento lo que están escribiendo. Hay veces que escribís todo lo que tenés, pero una vez que voy a decir, bueno, voy a enviar, pero quiero ver si mi texto está bien, y empezás a leer como una vez, OK, se envía. Ese es el mejor tip que van a tener para no escribir mal algo, para no subir mal algo, para saber si está bien o mal escrito, porque empiezan a leer súper lento, palabra por palabra, y ahí pillan si está bien o si está mal redactado. Es como así un tip de creativo, leer despacio para saber si está bien lo que ustedes escribieron. Y una vez OK de absolutamente toda la agencia, ahí recién va el cliente. Y tampoco nunca va a salir a la luz esa campaña sin un OK del cliente. Una vez que va el cliente y el cliente dice OK, bueno, ahí toda la agencia se mueve y empieza a publicar todo lo que tiene que publicar. Si el cliente nunca dijo OK y yo subí algo, explota toda la agencia. Ahí el cliente puede mandar a la miércoles si quiere, puede venir otra vez. Muchísimas cosas malas pueden pasar si se publica algo sin el OK de un cliente. Pero nunca se sube algo sin el OK de cualquier persona que está encima tuyo, y mucho menos si no está escrito. Porque también hay muchas veces que se hace un material, se envía al cliente, tenemos un OK y después el cliente dice, ¿por qué se subió eso? Yo no digo OK. Ah, pero tenés el mail que decía OK, y es como que ahí está, perdón señora, perdón fulano, vos me dijiste que suba. Y obvio igual te va a retar, o sea, te va a decir, ay, bueno, pero bajame nomás otra vez. Pero vos por lo menos ya tenés esa aval de que vos no hiciste mal tu laburo. No, o sea, la puteada se va a quedar ahí nomás. No va a retroceder un chico, o sea, de que va a seguir retándote, va a seguir retándose si no le gustó. Pero ahí es como que vos decís, no fue mi error. O sea, todos vimos, todos quisimos, todos dijimos OK y salió por algo. Entonces, siempre es importante tener OK de todo el mundo cuando vamos a enviar algo. Pues no sé si se va a cambiar. Normalmente lo que hace un content, que es un content la persona que crea, no es el CM. ¿Qué hace el content? El content normalmente hace eso, te hace bocetos, no siempre te hace bocetos, hay veces que te deja solamente el texto, pero el content es el que crea el contenido. O sea, ¿qué quiere decir? Es la persona que dice, mira, yo necesito poner este texto, necesito que se vea una flor, necesito que se vean tarjetas, y te pongo acá el link de todo lo que yo quiero que se vea que está en la planilla. Todo lo que está en esa planilla se tiene que ver. Entonces ya te pone el copy, ya te dice, todo esto yo quiero que vos diseñes. No siempre te va a poner así fotos, normalmente te pone el textito nomás, tipo, acá 2x1, en tal lugar, y vos tenés que inventarte, ¿verdad? Pero está bien también, porque eso es nuestro laburo. Es nuestro laburo elegir la foto, saber qué foto elegir, saber qué vectores elegir. Pero normalmente ese es el laburo de un content. No es un laburo nuestro. El nuestro
es exactamente poder mejorar eso y hacer un diseño con eso que nos enviaron. Es decir, decirle, mira, esa flor que me enviaste no quedaba bien porque no podíamos poner un texto encima. Vamos a cambiar. ¿Te parece si cambiamos con esta flor? Obviamente siempre cambiar hablando. Siempre decirle a la otra persona, che, mira, yo voy a cambiar la foto porque no se puede leer. ¿Te parece si usamos esto o este? Y se ve otra vez entre 2 o 3 personas, entre quien sea que hizo el contenido, y no yo sola, no cambiar nomás yo sola y no avisarle. Y después la otra persona como que ve y va a decir, cha, pero yo propuse otra cosa, estaba mal mi idea, o porque lo que el diseñador me cambia todo. Yo normalmente, quien sea que labora conmigo sabe que yo siempre cambio todo, pero siempre le hablo a esa persona, le digo, che, vamos a cambiar, ese texto yo creo que no va, yo creo que no va la imagen, podemos cambiar tal cosa. Y hay veces que me dice que no, o sea, hay veces que yo le digo, ¿sabes qué? Este texto yo creo que está mal. ¿Te parece, Pio, que la foto que estamos poniendo como que no va con lo que dice? Y obviamente siempre es como que la otra persona me dice, yo le digo, no va, como que eso que está diciendo ahí no va. Ahí se borró nomás la imagen, pero era un chat de WhatsApp, en el cual justamente yo le contaba a la otra persona de que como que no iba eso de ganarte una cafetera para tu mejor amigo. Y vos decís, pero entonces, ¿gana el amigo o gano yo? ¿Para qué yo le voy a etiquetar a un amigo para que gane una cafetera si yo quiero la cafetera? Tipo, no tiene sentido. Yo quiero esa cafetera, no le voy a etiquetar a mi amigo para que participe. Entonces ahí fue como que el chat que no se ve era como que, che, ese texto se entiende mal. ¿Es para la persona que participa o para quién lo que es el regalo? Y ahí es como mi content me dijo, ¿sabes qué? No, así te tiene que irse. El cliente pidió a sí mismo. Entonces ahí como que, bueno, si se entiende mal, se entiende mal. Porque yo ya levanté la mano, ya los dos levantamos la mano, hablamos entre los dos y él me dijo, no, eso es una orden de arriba, el cliente quiere que diga exactamente esto. Y va a ser bueno, pues que el cliente resuelva a quién lo que le da la cafetera, porque yo ya intenté explicarle que no se entiende. Pero no siempre es así, pero siempre es cuestión de hablar, hay que hablar sobre esto. Muchos clientes tienen muchísimo criterio y muchos clientes entienden, porque hay veces que vos le decís, mira, esto no se entiende, podemos cambiar tal cosa, y el cliente dice, bueno, se charla otra vez con el cliente y decimos, mira, podemos cambiar, podemos mejorar tal cosita, y muchísimas veces el cliente entiende eso. No siempre es negativo el cliente ni la devolución de un cliente. Muchas veces, porque para eso estamos nosotros, justamente, y es el laburo que tenemos nosotros, porque si no, él nomás iba a hacer las cosas. Nosotros estamos ahí para guiarles, para recomendarle cosas que está bien, que está mal. Entonces, eso de levantar siempre las manos cuando no nos parece es laburo nuestro y es lo que te hace mejor profesional. Porque si vos haces nomás lo que te están pidiendo, vas a tener doble laburo. Porque vas a enviar, se va a ir todo y después alguien va a decir, che, ¿y esto qué onda? Justo el primo del cliente le dijo, mira, este no se entiende. Y ahí el cliente se da cuenta que no se entiende y va a volver otra vez a vos. Pero vos ya estabas haciendo otra cosa. Y vas a tener que meter ese laburo que ya se envió en el medio de tu laburo. En vez de tener 1 hora para terminar este laburo, ya tenés 10, 20 minutos porque ahora tenés que hacer de nuevo el otro. Entonces, nosotros nomás otra vez perdemos si enviamos las cosas mal, por decirlo así. O sea, si ya nos parece algo mal, si ya sabemos que eso está mal o la medida está mal y enviamos nomás porque sí, eso va a ser doble laburo para nosotros. Entonces, siempre es muchísimo mejor proponer, levantar la mano y decir, mira, vamos a cambiar. Ahora, todo lo que es avisos de medios tradicionales y todo lo que es prensa, pasa lo mismo. Del cliente va a la ejecutiva, de la ejecutiva a la creadora, al creativo, al redactor. Esa persona redacta qué va a decir, cómo va a ser más o menos, qué es lo que queremos publicar. Vuelve a la ejecutiva dice, ok, viene a diseño, se diseña todo lo que se tiene que hacer, vuelve a todo lo que es arte, exactamente igual que en el anterior. Una vez que esté ok, recién, como les digo, ok, escrito en algún lado, va a la ejecutiva y de ahí va al cliente. Es muy importante en todo lo que es prensa, tener siempre y hacer exactamente como te están pidiendo. Porque las medidas, por ejemplo, es algo súper importante, porque pautar, o sea, pagar por páginas en el periódico es muy caro. Y más todavía, por ejemplo, pagar del lado derecho es mucho más caro que pagar una página del lado izquierdo, porque lo primero que vos haces al abrir un periódico es mirar el lado derecho. Entonces es mucho más caro la página pautar y pagar
para que vos publicites algo en la página derecha que en la izquierda, por ejemplo. Y las medidas siempre tienen que ser exactas. Y normalmente el cliente te dice, yo necesito una publicación que mida 3x15. Y vos así, ¿3 qué? Y ahí vos tenés que inventarte. Y ahí es donde entramos otra vez nosotros, que o tenemos que tener escrito en algún lugar, o alguien nos tiene que pasar, o tenemos que pedir siempre la medida exacta. Normalmente la primera medida cuando te pasan para un periódico son las cantidades de columnas que tiene el periódico. Cuando te dicen 3x15, normalmente son 3 columnas de 4 centímetros y sumados 2 medianiles, que depende de qué medio sea, varía. Hay medios que tienen 0,3 y hay medios que tienen 0,5. Y si vos haces la medida basándote en cierto medio que no era lo que te pidieron, muchos centímetros son los que quedan de más, que el diario o te va a cobrar o va a rechazar de vos. Entonces es muy importante siempre preguntar qué medida exactamente es, o decirlo, mira, yo no voy a hacer hasta que me pasen la medida. Yo siempre hago eso, o sea, si yo sin medidas no laburo. ¿Por qué? Porque si yo hago mal, va a ser laburo para mí. Si el cliente tiene la medida, o sea, no puede no tener la medida, él habla con el medio o el medio tiene que tener esa medida, o sea, siempre alguien tiene que tener la medida, no hay forma de que esa medida no exista. Entonces yo no laburo sin medida y no es porque sea pesada, es porque es doble laburo para mí. Entonces es así, mira, prefiero perder 5 minutos en que mi ejecutiva le llame al medio, le llame a quien tenga que llamarle para averiguar la medida, a que yo pierda 1 o 2 horas rediagramando todo otra vez. Porque había sido justo, era vertical y yo hice horizontal. Entonces, es laburo para nosotros, es saber también, es darnos cuenta que cuando nosotros ya nos damos cuenta que algo está mal, levantar la mano y decir, me parece que este está mal, yo creo que hay que cambiar, yo creo que hay que mejorar. Entonces, eso nos ahorra laburo a nosotros, eso nos hace también mejores profesionales, porque literalmente, o sea, nos ahorra laburo, nos hace ser mejor, nos hace también decir, mira, a esta diseñadora sí le importa lo que está haciendo, vamos a ayudarles a mejorar, o sea, esta diseñadora está por lo menos interesada en lo que está haciendo y está proponiendo cosas o está tratando de mejorar. Entonces, siempre levantemos también la mano cuando vayamos a hacer estas cosas y no nos dan medidas, por ejemplo. Ahora, ¿qué es creatividad y todo lo que es creatividad? Ser creativo es un rol que se trabaja siempre en conjunto con un diseñador. Como les hablé hace rato del tema de los mitos y eso hizo un creativo. Ahora, voy a pasar porque le voy a mostrar al final qué era. Ahora, ¿qué hicimos nosotros, por ejemplo, en La Nación con unas 2 o 3 compañeras? Es que yo era nueva en la agencia, cuando eso era el 2019, si mal no me equivoco. Todo se estaba incendiando ya otra vez como ahora, y a nosotros nos dijeron que teníamos muchísimo laburo, y nuestros jefes nos dijeron, mira, tenemos una página en tal periódico, tenemos que hacer una creatividad sobre eso. Y nosotros así, ya, ¿y sabes qué hago con un periódico, verdad? No sé qué puedo hacer, ¿verdad? Y entonces era como que, bueno, pensamos muchísimo y lo que salió fue, como al paraguayo le encanta leer de fútbol, lo que hicimos fue meter todas las ideas. Nuestro insight fue que el paraguayo lee de atrás para adelante. Lee primero la página de fútbol y de ahí se va para adelante, para adelante y informándose sobre el resto. Lo primero que hace es leer la página del fútbol. Compra diario, da la vuelta y empieza a leer. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Agarramos y metimos en las páginas de fútbol información sobre todos los incendios que habían, sobre qué se estaba incendiando. Todo estaba totalmente redactado como para que vos a la mitad del texto por ahí recién te des cuenta que te estabas informando y que te estaba contando, que se estaba incendiando tal lugar, que tenías los números de los bomberos, que si necesitabas ayuda por incendios, que no se tiene que quemar tal cosa. Y ahí recién vos te enterabas, como que a la mitad de todo era como, Entonces hicimos toda una campaña que se llamaba en lo que querés leer, lo que tenés que leer, cómo lo querés leer. Y eso, por ejemplo, ganó muchísimos premios. Y después, algo que siempre decimos, ¿qué es lo que yo voy a hacer como diseñador gráfico de mi vida? O sea, a veces te quedas así con esas ganas de yo quería hacer algo y cambiar el mundo con el dibujo y con el diseño. Y después como que te das cuenta que vas a hacer un flyer de hamburguesa toda tu vida, ¿verdad?
Pero no siempre es así. Nosotros, por ejemplo, en una agencia, ¿verdad? Que yo sé que todos querían eso. En la agencia, una de las agencias en las que estábamos, llevábamos lo que era WWF. Hicimos toda una campaña en la que consistía de informar a la gente y de juntar firmas. Teníamos que juntar más de 12.000 firmas, creo, para que se promulgue el decreto y, o sea, se apruebe la ley de deforestación cero, que es la que rige ahora. Y toda esta campaña de filtros, posteos, videos, hizo que la gente salga a manifestarse frente al Congreso, hizo que la gente firme y que pase por mucho la cantidad que nosotros necesitábamos. Y hoy rige la ley de deforestación cero gracias a esta campaña. Y vos decís, ¿qué es lo que yo hago como diseñador gráfico? Y haces ni cosas, o sea, un flyer, un video y un filtro hizo que hoy una ley esté ahí protegiendo ciertos lugares para que no se deforeste. También como diseñador gráfico vas a hacer algo. No siempre tu trabajo va a ser vender hamburguesas, no siempre va a ser un flyer para hamburguesas nomás. Vas a hacer muchas cosas lindas y capaz si hagas cosas que cambien el mundo. Tal vez si hagas cosas que por lo menos en el país cambie algo, que sea algo lindo y que vos decís, cha, ayude en algo. Para mí esta campaña es así, ay, qué lindo, o sea, está la ley de deforestación cero y yo puedo decir, yo ayudé en esa campaña. Y no porque yo firmé, sino que porque yo hice parte de esa campaña e hice que cambie las cosas. Después también está en la campaña, si no me equivoco, de... Ay, no cambia. Ahí está, como les dije, la gente se fue a manifestarse frente al Congreso. O sea, hicimos un re quilombo había sido con esta campaña y funcionó muy bien. O sea, se promulgó esa ley y hoy está vigente, justamente. Es una ley que cada vez que pasa un quilombo, es decir, la ley de deforestación cero está acá. O sea, nadie le hace caso, pero está. O sea, se logró con esta normativa. Después está lo que era Latente, que era una campaña que hicimos con el Ministerio de Seguridad, que se llamaba Latente, porque nuestro insight, nuestra observación era que dentro de toda persona siempre va a estar latente esa esperanza que hay. Y más todavía en gente que no todos los presos capaz sean malos, que quiere decir hay mucha gente que está ahí porque le defendió a alguien. O sea, escuchamos muchísimas historias de gente, o sea, la mayoría de la gente que está ahí como que reivindicándose, haciendo cosas y vendiendo, tratando de salir de ese lugar, es gente que está ahí porque le defendió a su pareja, porque le defendió a su mamá. O sea, teníamos historias de esas que estaba ahí porque le mató a alguien, porque le pegaba a su hermana. O sea, eran casos así muy densos, pero vos te dabas cuenta que esa gente tampoco estaba ahí necesariamente por ser mala persona. Entonces, toda la campaña se trataba de voluntad que transforma y nosotros hicimos toda una web en la cual los presos podían vender sus productos. Esos productos normalmente siempre decimos, ay, mira, ese termo habrá comprado de la cárcel. Y se creó una web para el ministerio para que ellos puedan vender todos sus productos y puedan hacer algo, o sea, puedan juntar su plata. Y vos ahí en esa web escuchabas y todas sus historias, o sea, le conocías a las mujeres de por qué estaban en la cárcel, porque no era solamente para lo que era Tacumbú, era para todas las penitenciarías del país, tanto de mujeres como de hombres. Entonces, eso cambió también algo. Y algo que, como está acá escrito, o sea, yo soy una persona que hace de todo, que le encanta hacer de todo y que sigue de todo. Entonces, y no hago yo de todo porque yo, hija, voy a hacer cada cosa que yo estudié. Yo de cada cosa que estudié aplico en mi profesión. Si yo me voy a hacer ropa, si yo me voy y aprendo de moldería, eso después yo aplico ¿saben qué? Hoy tenemos que presentarle en uniformes a tal empresa. Ah, yo ya sé qué tipo de ropa va a usar, yo ya sé qué tela puedo usar. Podemos hacer la remera de tal tela que brille y va a quedar súper bien. Entonces, es siempre saber nomás aplicar lo que estamos aprendiendo. Si yo dibujo, pero no me voy a dedicar a eso, voy a usar todas las técnicas de luces y sombras que usé para poder hacer montajes. O sea, es saber nomás agarrar siempre todo lo que hicimos, todo lo que aprendimos de otras cosas y aplicar en lo que estamos haciendo nosotros. No necesitas hacer de todo, necesitas saber nomás aplicar todo lo que aprendiste en lo que vos estás haciendo, en una sola cosa. Entonces, hay que saber nomás aplicar, como les digo, en lo que sabemos y no hacer de todo, no ser un todólogo. Y si les gusta hacer de todo, hagan de todo,
Pero siempre busquen la forma de que si en la profesión en la que están haciendo, en saber aplicar todo lo que aprendieron en la cosa que están haciendo, y les va a servir muchísimo. Porque van a tener capaz mucho conocimiento de cosas que el resto no sabe. Yo hace poco hice un curso de serigrafía, bueno, hace el año pasado ya, y yo no hago serigrafía, no voy a hacer serigrafía, no trabajo en eso. Pero aprendí de ciertos materiales que yo sé que si hoy me piden a mí uniformes, ropas o lo que sea, yo puedo proponer la tinta hasta que si vos le pasás en calor se levanta, yo sé qué tipos de tintas hay, qué tipos de serigrafías hay, y puedo presentar, bueno, para low cost, para algo que sea barato vamos a usar tal tipo de técnica de serigrafía, y para que es más caro vamos a usar impresión. Entonces es como, mira, todo lo que aprendí en ese curso yo puedo aplicar a lo que estoy haciendo, para lo que me están pidiendo. No estoy haciendo serigrafía, no estoy trabajando en una serigrafía, estoy aplicando nomás lo que aprendí. Y ahora, si es que tengo todavía tiempo para mostrar un video, si es que puedo. Nosotros habíamos hecho una campaña, primero el audio, si se puede. Una campaña con Banco Baza, en el cual trabajamos con la Fundación, ¿cómo se llama? Con la Fundación Santa Lucía, en la cual hicimos que los niños del Colegio Arambé concursen, te hagan un concurso de arte, de los cuales unos cuantos ganaron, creo que 6 por ahí. Y todas esas obras se expusieron en la expo, pero todas tenían braille y tenían audio. Los niños te contaban, que era una exposición inclusiva en la cual los niños te contaban qué pintaron. Y era así súper tierno, o sea, vos escuchabas esos audios y te rompía así el corazón. Porque eran criaturas de 9, 10 años diciéndote que yo pinté tal cosa porque no quiero que se contamine más y que no quiero que el mundo sea un mejor lugar. Y vos así llorando. Yo lloré desde que empecé esa campaña hasta que terminé. Siempre lloro por todo. Y esa campaña justamente salió muy bien, o sea, a todo el mundo le gustó. Llegamos a personas con discapacidad visual. ¿Eso qué quiere decir? Hicimos algo diferente. Llegó a gente que en este país no tiene acceso al arte, y fueron niños los que hicieron. No sé si se puede poner el audio. Cualquiera nomás. Hola, mi nombre es Sofía Rúa, tengo 10 años, estoy en quinto grado y estoy en la escuela Centro Educativo Arambé. Mi obra se llama Maravillas del Atardecer. Pues mi inspiración para mi obra, mi abuelo me contaba historias que pasó. Hola, mi nombre es Sofía Rúa, tengo 10 años, estoy en quinto grado y estoy en la escuela Centro Educativo Arambé. Mi obra se llama Maravillas del Atardecer. Pues mi inspiración para mi obra, mi abuelo me contaba historias que pasó en la Guerra del Chaco y yo me inspiré a hacer eso. A mí me gustó mucho esa historia, entonces yo fui pintando y así llegar a esa obra, a ese arte. Y quiero que las personas sientan un poco más orgullo de lo que pasó, que lo que hicieron sus ancestros. En mi cuadro también puse casitas verdecitas, así, un lapacho, que sería de color rosa, como son así los normales. Y florecitas como jazmines, rosas, otro tipo de flores que a mí me gustan. Y quiero también que la gente valore lo que es nuestro arte de ser paraguayos, para que tengan mucho más orgullo. En braille una parte, ¿verdad?, del nombre y de qué significaba esa obra. Entonces la persona con discapacidad podía sentir lo que había hecho, la obra que había hecho el nene, la nena, la criatura, y él escuchaba otra vez a la criatura contarle qué era. Entonces era así como que todos los padres lloraron, todo el mundo lloró. Esa exposición fue solamente para llorar. Y es como que sí, ¿qué es lo que yo cambié? O sea, y acabamos de hacer una exposición, creo que la primera exposición de arte para personas con discapacidad que se hizo en la expo. Y haces cosas, o sea, vos como diseñador al final terminás haciendo cosas lindas y terminás haciendo cosas que te hacen decir, ay, diseño algo lindo, o sea, diseño algo que le llegó a alguien. Y al final haces cosas lindas que no es solo un flyer de hamburguesa, ¿no? O sea, podés hacer más cosas que eso. Y si se puede proyectar el video para que se entienda un poquitito la campaña. Ahí van a entender un poquito mejor todo lo que fue, para que vean. En Paraguay existen 30.000 discapacidad visual y un 20% de ellas son niños, niñas y adolescentes como yo. Imagínate no poder expresarte, jugar, descubrir o aprender del mundo.
Es por eso que nos preocupa que el arte no llegue a todos, en especial a quienes no pueden ver. Banco Baza presenta A través de los sentidos, una exposición que hace del arte inclusivo y accesible. Con mis compañeritos de la escuela Arambé, pintamos y grabamos audios explicando nuestras obras para que más personas puedan percibirlas. Mi obra se llama Las flores del Ñendutí. Mi obra se llama Fusión. Mi buen arroyo. Atardecer paraguayo. Maravillas del atardecer. Claro de luna. Y la Asociación Santa Lucía transformó nuestras pinturas en braille. Nuestras obras fueron expuestas en la Expo de Mariano Roque Alonso, la exposición de productores más grande del Paraguay, donde muchos niños y niñas como yo disfrutamos visitar en nuestras vacaciones de invierno. Nos hicimos famosos en las noticias, pero lo más importante fue que hicimos arte para todos, haciéndola posible para todos los sentidos. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Esta campaña, por ejemplo, ¿cómo surgió? Este proyecto era mi proyecto de tesis. Mi tesis fue cómo pasar todas las pinturas que había en el centro, todos los murales que había en el centro a braille. Y yo tenía ese proyecto, yo sí, che, ya me recibí, niño, pero está esta idea acá. Algo tenemos que hacer con esto, o sea, ya averigüé niño todo, ya seco todo, ¿qué es lo que más podemos hacer? Y tardó así como 2 años más o menos a salir a la luz y pasó de ser pinturas que había en el centro a crear en una galería con los niños. Y es como que fue súper lindo, como les digo, lloramos todos, siempre lloramos. Y ayuda a otros, o sea, al final lo que yo estoy haciendo puede tener una repercusión, puede hacer algo bueno. Yo, diseñador gráfico, puedo hacer gráficas, puedo hacer campañas, puedo tener ideas que cambien el mundo, no necesariamente el mundo entero, pero por lo menos el mundo de alguien. Y creo que eso a veces es suficiente. Excelente, Dana. ¿No están llorando? Ahí nos estamos secando las lágrimas, sí. Bueno, ¿qué les parece si abrimos un poquito un espacio, un par de preguntas, por favor, si quieren hacerlas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo no demerito, pero para nada, todo el talento y el equipo multidisciplinario que hay detrás de todos los proyectos en el cuales trabajas. Pero como justamente estuvimos hablando sobre legislación antes, yo pregunto, de tanto ok en tantos procedimientos, cuando hay este tipo de invitaciones en charlas, ¿hay un ok o una aprobación de las agencias en donde tú estuviste para poder hablar de las marcas? ¿Hay un contrato de confidencialidad con relación a eso? Yo siempre consulto antes de publicar las cosas. Esto, por ejemplo, como eran ideas mías y trabajos en los que yo trabajé, consulté obviamente, entonces por eso estoy mostrando. O sea, siempre hay che, puedo usar esta campaña, puedo usar, o sea, ¿se acuerdan la campaña que yo hice? Puedo meter, justamente por eso yo le había preguntado, porque por ejemplo, era un banco y es como que muy permiso, ¿verdad? Y siempre era con consulta a los jefes de, ¿puedo usar esta campaña? ¿Puedo publicar tal cosa? O sea, era mi idea, se puede usar. Entonces, si vos proponés, o sea, tenés que preguntar nomás también. Obviamente no es poner nomás, pero muchas veces podés preguntar. Y otras veces es tu campaña, y así que tenés también la libertad de hacer. Voy a aclarar nomás este punto. Como dueña de una agencia anteriormente, yo trabajé con varios equipos de diseñadores, entonces trabajé con muchas marcas. ¿Y qué pasó cuando cierro la agencia y los diseñadores fueron independizándose y fueron a otra agencia? Ellos empezaron a mostrar los trabajos como suyos, cuando no era así, cuando había un trabajo de equipo y una contratación y un proceso diferente a los que ellos mostraban como suyos. Entonces, por eso me gustaría, nomás como ya que estamos en un espacio de estudiantes, aclarar ese punto. No, por eso siempre contamos, porque este trabajo, por ejemplo, si bien era mi idea, se trabajó en conjunto con una creativa más, con lo mismo que le estaba contando, lo de
WWF se trabajó también con un equipo, o sea, yo trabajé en la parte gráfica, entonces yo como diseñadora puedo decir, mira, los creativos hicieron la idea tal vez tiré yo, se trabajó con creatividad, pero, o sea, nunca puedo decir este trabajo es solamente mío, porque no solamente trabajé, o sea, en mi Behance está así absolutamente todo justamente de quién hizo qué cosa, de todos los trabajos, porque es muy difícil también trabajar solo, y eso es lo que también estuve aclarando, que siempre vas a trabajar con alguien. Nunca vas a trabajar solo, nunca vas a sacar vos solo una campaña, eso no se puede. O siempre vas a necesitar de un diseñador o siempre vas a necesitar de un creativo. Entonces todo se trabaja en conjunto y siempre es darle los créditos a quienes corresponden. A mí también ya me pasó que sacaron una campaña muy linda, se publicó en Behance y no estaba mi nombre. Y yo trabajé esa campaña desde que empezó, o sea, trabajé las 12, las 3 de la madrugada, estuve diseñando cosas para esa campaña. Y era así como que en Behance yo, hola, acá falta mi nombre. Y tuvieron que poner mi nombre porque yo hice parte de esa campaña. Que muchas veces pasa también que se acreditan cosas que vos hiciste como suyas de otras personas. Ya me pasó también justamente con lo de La Nación, que vieron. Nosotras trabajamos solamente chicas, fuimos 4 o 5 chicas las que trabajamos. Y cuando se llegó a los Tatacuás, estaban personas así que se le puso a ciertas personas ahí como fulano ganó tal campaña, fulano de tal, y esos fulano de tal solamente dijeron, ah, bueno, dale, que se vaya. Y a nosotras era así como que, ¿y por qué estás trabajando esto en horario laboral? Eso tenés que hacer fuera de hora. Y nosotras nos matamos haciendo esa campaña y no estaba nuestro nombre, por ejemplo. O se pasaba, o ponían nuestro nombre, pero cuando pasaban las fotos, pasaban solamente las fotos de ellos. Y era así como que, man, esa campaña no hiciste, ¿entendés? Muchas veces te van a robar laburos y muchas veces no también, o sea, muchas veces sí te van a dar el crédito. Hay que dar crédito siempre por todo lo que hacen. Y obviamente siempre pedir permiso a hablar también. Es como te digo, lo de Baza hicimos entre 2 personas. Lo de WWF también hicimos todo entre un gran equipo. Está mi Behance justamente todo el equipo que trabajó. Lo mismo lo de La Nación, que fuimos chicas las que hicimos todo ese trabajo. Pero si miras, en la premiación están hombres, por algún motivo. Y muchas veces te van a robar laburos, pero siempre es pedir, obviamente. Yo también consulté, justamente porque tengo miedo de que esa campaña que hace ahí, ¿verdad? Entonces siempre hay que contar también si se trabaja en equipo y pedir permiso, obviamente. Excelente. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué tal? Sí. Yo quisiera saber, me da mucha curiosidad cómo es el procedimiento para participar en lo del Tatacuá. ¿Verdad? Para el Tatacuá, por ejemplo... Dale. Y para el Tatacuá depende mucho también de la agencia. Nosotros, o sea, en este rango de edad nosotros podemos participar como independientes. Hay una categoría que se llama Jóvenes Talentos. En esa categoría entramos nosotros como independientes. Yo me puedo inscribir con una dupla o entre 3. Te dan ellos una campaña, te dan 3 briefs. Vos tenés desde el viernes a la noche hasta el lunes al mediodía, medio de noche más o menos, para sacar o 3 campañas o una, o sea, vos elegís la cantidad. Puedes sacar solamente una o puedes sacar 3 y presentás. Y después jurados de las agencias, normalmente ellos revisan tu campaña y premian la mejor. Esa es nuestra categoría. Ahora, como agencia, las campañas tienen que cumplir ciertos ítems, tienen que tener cierta calidad. Vos podés inscribir, pero para que quede en el shortlist, para que quede como finalista y puedas irte a la premiación, tiene que cumplir con ciertas cosas. Por eso le digo, por ejemplo, o sea, esto de los mitos que va a salir ahora, sí o sí va a estar. O sea, ya cumplió con muchísimas cosas premiables que normalmente se juzgan en Tatacuá. Entonces, lo más probable que este año esté, porque ahora va a ser en noviembre, si no me equivoco, no sé el cuánto de noviembre, y entra. O sea, ya sacaron justito antes, se está por terminar, creo yo, lo que es la inscripción, y va probablemente entre en el año que viene. Pero, como les digo, tienen que cumplir ciertos ítems, y la agencia es la que decide qué campaña va a inscribir y qué no, porque cuesta plata. O sea, no es que yo me inscribo nomás en todas las categorías mi campaña y se premia. Inscribirte a cada categoría, tengo entendido que cuesta, entonces se paga por cada categoría en la que vos inscribís tu campaña. Entonces, como les digo, la agencia decide cuál es la mejor
y cuál es la mejor para qué categoría. Si yo puedo tener una campaña que es genial, pero en diario fue increíble. Voy a escribir esa campaña solamente en lo que es periódico. Voy a escribir tal campaña que fue genial en todo, pero en redes la rompió. Voy a escribir esta campaña solamente en redes. Y ahí es donde, obviamente, los jurados suelen ser jefes de otras agencias, suele venir gente de afuera, gente que normalmente tiene muchos premios en publicidad, hay gente incluso que participa en Cannes y cosas así. Este año hubo un concurso que organizó el Círculo justamente, que era Young Lions, que fue la primera vez que se hizo un concurso en la cual si vos participabas y ganabas, te ibas a Cannes a participar en la categoría junior, por decirlo así, y te ibas a Francia. Y el equipo que ganó le fue re bien, o sea, se fue a Francia y quedó en el puesto 7 de 20 y algo personas, de 20 y algo grupos que se inscribieron, por ejemplo. Y tengo entendido que cada año se va a hacer otra vez eso. Entonces, yo les invito de verdad que se inscriban por lo menos al de Jóvenes Talentos, porque te fomenta muchísimo la creatividad para trabajar. O sea, te da ya 3 briefs y vos tenés un fin de semana para volverte loco. O sea, vos si tenés cámara te vas a sacar fotos, si tenés video te vas a hacer fotos. O sea, una vez que llega Tatacoa siempre te das cuenta que es Tatacoa, porque toda la gente del medio está así. Fin de semana vos ves la historia de todo el mundo con su cámara, video, le encontrás así en bares y eso grabando cosas para su Tatacoa y vos así, ¿qué será que está haciendo? Y una vez que termina, al final entre todos nos preguntamos, che, ¿vos qué hiciste? Y nadie te dice otra vez qué es lo que hizo. Y después obviamente sale un finalista y se dice quién gana y bla, 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 ¿verdad? Pero es muy divertido, o sea, fomenta muchísimo a que vos aprendas a trabajar tu creatividad y que trabajes en el formato que normalmente se usa para las premiaciones. Porque te pide un cierto formato, te pide ciertas cosas. Entonces vos a través de los Tatacoas aprendés no solo a fomentar tu creatividad, sino a poder presentar proyectos que ya cumplan con lo básico como para hacer una campaña creativa. Entonces, es muy divertido. Yo gané el año pasado. Ganamos Jóvenes Talentos con mi hermana. Ella es diseñadora industrial y yo diseñadora gráfica. Ninguna de las dos era creativa, pero fue así. Bueno, vamos a ver qué sale. Salió muy bien, por lo visto. Pero la verdad es muy divertido porque toda tu competencia al final son tus compañeros de trabajo, son tus amigos, son gente que le conoces y vos estás así, ay, me siento triste porque no ganaste, me siento feliz porque ganaste. No siempre, si es de la agencia normalmente nunca va a haber competencia y es muy divertido hacer, tipo, hay trabajos de muy buena calidad y una vez que vos ves, o sea, sale la lista de los finalistas, vos podés entrar a ver en qué campañas y eso quedaron. Y son muy buenos laburos como para darte cuenta que una persona sola hizo eso. Vos entrás y ves la calidad que tiene eso y decís, cha, o sea, qué buen talento. Y también la gente de arriba está viendo qué potenciales hay dentro del rubro. Entonces, también te ayuda mucho eso en cuanto a la creatividad y en cuanto a que te conozcan también en el medio. Es muy divertido. También es recontra farra, así que es muy divertido irte a las premiaciones porque es así, tipo agencia contra agencia, quién gana qué cosa, quién tiene más, quién tiene menos. Y es así un show muy divertido, de la cual la verdad no me pierdo ningún año. Cada año nos vamos con la agencia o a veces solo, así con mis amigos nos vamos y estamos viendo quién gana qué. Y es muy divertido y muy loco ver qué campañas ganaron, porque como les digo, ustedes pueden entrar a ver qué campañas, y ahí te enterás que habían campañas que vos ni viste, o sea, vos decís, ¿dónde es lo que salió esto? Pero son buenísimas, y podés ver quién hizo qué cosa, y te abre mucho la cabeza y mucho el poder pensar de una manera distinta y decir, cha, yo no hubiese pensado eso, yo no hubiese hecho eso, y ya te quedás con una idea distinta de cómo comunicar. Entonces, te ayuda mucho también a nutrirte a vos como persona, ver qué trabajos está haciendo otra persona, qué se está haciendo en el rubro. Entonces, muchas veces es divertido irse a los Tatacoas y ver qué hay en los Tatacoas y quién gana el Tatacoa más grande muchas veces. Dana, por favor, antes nos das tu arroba porque yo creo que acá hay más preguntas y más gente que quiere ver todavía qué estás haciendo. Yo soy @Deinart con 2 Ns. DEINNART. Y así también estoy en Behance y en LinkedIn y en todas mis redes. Perfecto, yo sé que te van a empezar a seguir. Dana, bienvenida a la familia Bellas Artes, estamos muy contentos que hayas compartido con nosotros. Nos quedamos con ganas de saber más, pero bueno, por ahora
te entregamos un certificado y un pequeño presente. Muchísimas gracias.